Crisis. Crisis, crisis. 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 ¿Crisis o rebaja keynesiana? Según la Real Academia, el actual declive económico que padecemos no se define como crisis. El hecho es que pasamos por un periodo innato al sistema actual, programado y anticipado. Los ciclos de subidas y bajadas económicas de las últimas décadas no los marca el mercado o sistema financiero, como se hace creer, sino que el mercado está centralmente controlado y planificado a través del control del suministro del dinero. Si tomáramos en cuenta la política monetaria keynesiana en vigor y respetáramos el diccionario de la Real Academia, la crisis la llamaríamos, por ejemplo, la rebaja. Protestar por los recortes es inútil, incluso hacer el ridículo, mientras se hace caso omiso al recorte raíz de todos los recortes. El del suministro de dinero, controlado por los bancos centrales. Se manifiestan a diario centenares de colectivos en contra de centenares de recortes, sin que ninguno se preocupe por quién, cómo y por qué se controla el suministro, tipo y origen del dinero. El keynesianismo solo funciona con dinero fiduciario, de fe, que permite a un banco central crear y hacer desaparecer dinero arbitrariamente, banca de reserva fraccionaria, y así conducir la economía por ciclos keynesianos de periodos de expansión inflacionista y de rebaja deflacionista. Durante la expansión se crea riqueza y ahorros, para después devaluarlos con la rebaja, con el resultado de que el que más dinero tiene, más deuda debe. Así es la religión de Keynes, la fe fanática en el dios dinero de papel. Una usura que supone que hoy no circula dinero, sino deuda. La globalización es sencillamente un esquema Ponzi o piramidal global de bancos centrales independientes, privados. El banco central de todos los bancos centrales es el Banco de Pagos Internacionales, o Bank of International Settlements, con sede en Basilea, Suiza. Fue fundado en los Acuerdos de La Haya de 1930 por el gobernador del Banco de Inglaterra, Montagu Norman, y Hjalmar Schacht, último ministro de Finanzas de Adolf Hitler. El banco fue inicialmente creado para cobrar deudas generadas por la Primera Guerra Mundial a Alemania. Pero actualmente funciona al revés, cobrando deuda a todos los países menos a Alemania. Después de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de sus raíces nazis, el BPI no fue disuelto gracias a los esfuerzos de John Maynard Keynes por preservarlo. En los acuerdos de Bretton Woods de 1944 se fundaron el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y, por convenio, se convirtió al dólar en la moneda de reserva mundial. Por aquel entonces, el dólar era dinero de tipo mercantil, es decir, respaldado por metal precioso, el oro. No como ahora, que es fiduciario, es decir, está basado en la fe. La hegemonía del dólar fue posible gracias al petrodólar acordado
en Bretton Woods. Todo el petróleo se venderá únicamente en dólares y a través de Londres y Nueva York. Con esto, el Banco Central Independiente Privado de Estados Unidos, la Reserva Federal, hizo realidad el sueño de todo bankster: monopolio monetario mundial. Posteriormente, la reconstrucción de Europa, Japón y demás países devastados por la guerra se hizo con petróleo y petrodólares. Las reconstrucciones se orientaron hacia el desarrollo de sociedades cada vez más dependientes del petróleo y consecuentemente del dólar. A lo largo de las décadas siguientes, la Reserva Federal inundó el mundo de dólares. Sin embargo, quedaba más o menos la misma cantidad de oro en el Tesoro de Estados Unidos. A finales de los años 60, las reservas de oro no llegaban a respaldar ni siquiera una décima parte de los dólares en circulación. La Reserva Federal no podía seguir imprimiendo dólares patrón oro para la compra de petróleo. Así fue hasta el llamado Nixon Shock del año 71, cuando aquel presidente pisoteó los acuerdos de Bretton Woods por orden ejecutiva unilateralmente, revocando el patrón oro al dólar, en nombre de la estabilidad. El órdago fue consentido por todo el mundo civilizado, a pesar de que el dólar, convertido ya en fiduciario, en total desacuerdo con Bretton Woods, continuaba su monopolio como dinero fiat sobre la compraventa de petróleo. Esta gran jugada para instalar la tiranía e imperio del petrodólar lo podemos resumir en llamar la monetización de la energía, puesto que todo país depende del petróleo. El dólar pudo prescindir del patrón oro, reemplazándolo por el patrón oro negro. Una jugada maestra, tal vez la mayor de toda la historia. Dwight D. Eisenhower, antes de ser el 34 presidente de Estados Unidos, había sido el general que lideraba a aquel país victoriosamente en la Segunda Guerra Mundial. Después de cumplir 8 años en la Casa Blanca, hizo un discurso de despedida en directo por radio y televisión, que dejó al mundo entero atónito. Fue entonces cuando por primera vez se oyó decir el término complejo militar industrial y el peligro que esto significaba para la democracia. El hombre que había ocupado los más altos puestos del poder, tanto militar como civil, nos avisó del peligro, pero nadie le hizo caso. Gracias al Nixon Shock, las sedes corporativas de la City de Londres y Wall Street se forraron de petrodólares. El consumo tanto de petróleo como de dólares aumentaba exponencialmente. Quedaba mucho botín en manos de las mismas petroleras y sus filiales farmacéuticas, automovilísticas, constructoras, etc. Pero la mayor parte financiaba directamente la construcción de las casi 1000 bases militares estadounidenses en más de un centenar de países y todo el complejo militar industrial necesario para llenarlas de armamento y personal. La Guerra Fría y el conflicto árabe-israelí justificaban la economía de guerra en paz durante décadas, tanto para los países de la OTAN, consumidores de petróleo, como para los países productores de la OPEC. Solo faltaba imprimir billetes verdes y buscar guerras y guerrillas donde gastar armamento, petróleo y dólares. John F. Kennedy fue mucho más lejos que Eisenhower
en su intento de frenar el complejo militar industrial. JFK negó llevar a cabo la hoy desclasificada Operación Northwoods, un ataque de falsa bandera que hubiera justificado una guerra con Cuba. Sobre todo, JFK firmó la Orden Ejecutiva 11110 para anular la Reserva Federal y devolver el poder de emitir dinero al gobierno. Esto le costó a Kennedy la vida. Su sucesor, Richard Nixon, al servicio de la Reserva Federal, revocó el respaldo del oro al dólar. Tanto el magnicidio como la Comisión Warren de investigación y el informe sobre la bala mágica asesina fueron toda una burla total. El Pentágono y la Reserva Federal son dos caras de la misma moneda, motores de la economía keynesiana. Juntos han ido militarizando el planeta, convirtiendo todo en un gran complejo militar industrial. Se hace creer que la guerra es producto de la sociedad, cuando la realidad es que hoy la sociedad es producto de la guerra. Hoy dicha guerra, eufemísticamente, se llama guerra preventiva o intervención humanitaria, aunque se trate de la última guerra en curso contra los países con bancos centrales y monedas contrarios a los intereses del PPI, la Reserva Federal y el dólar. Irak, Libia, Siria, Irán. En fin, la crisis no es tal. Y no hay recortes, sino rebajas. El sistema financiero, del que tanto se habla, solo es un circo coyuntural, controlado por el sistema monetario, del que nadie habla. El objetivo y juego final es la creación de una moneda única, el Bancor, tal como fue propuesta por el presidente fundador del Banco Mundial, el mismísimo John Maynard Keynes, en las negociaciones de los acuerdos de Bretton Woods de 1944. Si queremos libertad y prosperidad, debemos desmontar la pirámide, pieza por pieza, de arriba hasta abajo, desde el PPI hasta la Reserva Federal, pasando por el Pentágono, el Banco Mundial y el resto de la red keynesiana, para restablecer un mercado monetario libre, diverso y competitivo. Di no al New World Order. Di no al nuevo orden mundial.